Y gloria a Dios ya aquí con nuestro tercer video de cómo incrementar nuestra fe. Les recuerdo nuevamente, sin fe es imposible agradar a Dios. En el primer video hablamos de qué es la fe. En el segundo video hablamos de cuidado con lo que usted está hablando, cómo nos enlazamos en los dichos de nuestra propia boca. Este tercer video para incrementar su fe es cómo usted entrena su espíritu para que crezca espiritualmente, para que fortalezca su fe. Hermanos, en nuestra vida todos necesitamos un entrenamiento. Cuando usted hace un estudio, cuando usted hace un curso, a usted lo entrenan para que usted lo haga perfecto, ¿verdad que sí? De igual manera, si nosotros empezamos a entrenar nuestro espíritu para que se fortalezca espiritualmente y podamos nosotros fortalecer esa fe, que podamos mover montañas, que esto es lo que nos ha dicho el Señor. Estoy hablando lógicamente de montañas espirituales. ¿Qué se debe hacer para entrenar su espíritu? El primer paso es meditando en la palabra de Dios. Nada se puede hacer en la fe si no meditamos en la palabra de Dios. Precisamente esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Vamos a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, esto era un secreto que Dios le estaba dando a Josué y nos lo está dando a nosotros en este momento. Para usted poder entrenar su espíritu, lo primero que usted tiene que hacer es fortalecerse meditando la palabra de Dios. Nuevamente les digo, mi palabra es vida a los que la hallan. Si usted quiere tener una fe fuerte en el Señor, usted tiene que empezar por meditar la palabra de Dios. Repetir la palabra de Dios de día y de noche, como el Señor le decía a Josué. El segundo paso es practicando la palabra de Dios. No es solamente escuchando, sino haciendo. Por ejemplo, hace unos días estuvo aquí una persona de un banco local y vino y me dijo que su banco era lo mejor que había en el mundo entero y me prometió un poco, ¿no?, de cosas. Le dije, un momento, no me prometa nada, hágalo. A veces nosotros hablamos mucho y escuchamos la palabra de Dios, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente que son doctos en la Sagrada Escritura, se la saben toda, pero de ahí a que practiquen la palabra de Dios, sus vidas están lejos de practicar la palabra de Dios. De nada saca, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un odontólogo. Haber ido a la universidad, vamos a decir 6, 7, 8 años, no sé, haber estudiado, y si nunca lo pone en práctica, ¿usted cree que ese odontólogo se realizó como profesional? Puede que tenga un título, puede que haya sido el mejor de la clase, pero si no lo practicó y si no lo practica, ¿usted cree que eso le va a servir? De igual manera pasa en el mundo espiritual. Si usted sabe la palabra de Dios, la conoce, pero no actúa en la palabra de Dios, está muerto. Y por eso usted tiene que empezar entrenando su espíritu. Entonces, el tercer lugar para entrenar su espíritu es dándole el primer lugar a la palabra de Dios. Por ejemplo, usted tiene un proyecto que hacer y viene mucha gente a darle opiniones. Son opiniones de hombre. Pero si usted le da el primer puesto a la palabra de Dios, usted comienza a fortalecer su fe. El ejemplo más palpable, cuando nosotros en nuestra iglesia compramos este edificio. No teníamos dinero en el banco, sin embargo teníamos fe. Y creímos en el Señor, en que el Señor iba a suplir para nuestras necesidades. Hubo mucha gente en muy buenas intenciones que vino a donde mí y me dieron su opinión, que esto iba a ser una locura, que esto era imposible, que esto no se podía hacer. Bueno,
ya saben todos los consejos del mundo, pero, y a lo mejor de buena intención, y los recibí de buena intención, pero yo me apoyaba primeramente en la palabra de Dios. Y el cuarto es obedecer la palabra de Dios. Para usted entrenar su espíritu, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Si el Señor le dice que lo haga, hágalo. Miren, lo bien sencillo. Una manera para usted crecer espiritualmente y fortalecer su fe es obedecer. ¿Y sabe cuál es el más importante de todo? Cuando usted, por ejemplo, obedece en los diezmos. Si el Señor le dice que traiga los diezmos y que de ese 100% de su cheque, usted tiene que darle el 10% a Dios, y lo hace de corazón porque usted está obedeciendo, usted está entrenando su espíritu. Qué grande cuando dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para hacer un resumen, primero meditando cómo va a entrenar su espíritu. Primero, meditando en la palabra de Dios. Segundo, practicándola, no solamente oidor. Tercero, dando el primer lugar al Señor, a la palabra de Dios, no a la palabra de la gente. Y el cuarto, obedecer. ¿Verdad que es bien sencillo? Tiene usted que hacer estos 4 pasos para que usted comience a entrenar su espíritu. Si usted logra estos 4 pasos en su vida, usted va a vivir por fe y entonces va a empezar a agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted escoge. Por ejemplo, por fe, usted en este instante entrena su espíritu y comienza a entrenar su espíritu, y usted va a recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque usted está meditando en la palabra, está escuchando. Ahora, comienza a practicarla. No es solamente haber escuchado, entonces va a ponerlo en acción. ¿Cómo va a ponerlo en acción? Recibiendo a Cristo como su Salvador. Tercero, dando primer lugar a la palabra. Lo dice la palabra de Dios y le voy a creer. Y cuarto, obedecerle. Bien sencillo. Y su espíritu comienza a fortalecerse y usted será un hombre en victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué usted no hace esta oración de fe conmigo y usted va a recibir a Cristo como su Salvador? Repita conmigo esta oración. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque un día tú viniste a morir por mí allí en la cruz. Y en este momento yo te recibo como mi Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios, mi amigo, porque usted ha empezado a entrenar su espíritu. No se pierda del 4º video que estamos haciendo en serie sobre cómo fortalecer su fe. Si usted no ha visto los otros 2, porque este es el tercero, lo recomiendo. Ahí están en YouTube. Véalos, compártalos con toda su gente. Hasta una próxima oportunidad. Y no se les olvide, se me portan bien y muy buen genio, hombres de fe.